Les saludo a toda la familia de la fe, deseando que la paz y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes, con todos los que también participan de alguna manera en este tiempo de reflexión a través de este video. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, voy a dar lectura a los primeros versos y a partir de allí vamos a pensar brevemente en el tiempo de esta reflexión en lo que fue la cuarentena de los apóstoles. Sí, así como escucha, la cuarentena de los apóstoles. Dice Hechos 1, que en el primer tratado, dice: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Bueno, allí en estos primeros 11 versos de Hechos de los Apóstoles capítulo 1, nos encontramos con una cuarentena. Estamos en cuarentena por el coronavirus, con un aislamiento social, con un montón de características. Y aquí se habla también de 40 días, se habla de una cuarentena. Y precisamente nosotros hemos conmemorado hace muy poquito los hechos de la pasión, de la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese periodo de cuarentena para los apóstoles, para los discípulos, para los seguidores de Jesucristo, comprendía desde el momento en que Jesús resucitó hasta el momento en que ascendió, como leemos acá, y volvió a la gloria celestial. En ese periodo, dice aquí el doctor Lucas, que escribe este segundo tratado, que escribe este segundo texto, él ya había escrito el Evangelio, él había escrito a este personaje que puede ser real o imaginario, a quien él denomina Teófilo, que significa amigo de Dios, y le escribe ahora este segundo volumen. Y el tema central en este segundo volumen es el tema del Espíritu Santo, el derramamiento, podríamos decir, los hechos del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu y posterior expansión de la Iglesia a partir de la proclamación del Evangelio. En estos versos
hay información de qué es lo que aconteció en ese periodo de cuarentena, en esos 40 días. Y hay tres cosas fundamentales que quiero mencionar en esta reflexión. En primer lugar, dice que Cristo se apareció reiteradas veces, no una sola, a sus seguidores, dándoles pruebas, dice allí, convincentes de estar vivo. En segundo lugar, les continuó instruyendo, digo continuó porque ya les había enseñado antes, acerca de un tema muy importante, el reino de Dios. Y en tercer lugar, Jesús les mandó, les ordenó que esperen en Jerusalén a ser llenos del Espíritu Santo. Así que la cuarentena de los apóstoles, por allí para comparar con nuestra cuarentena, fueron continuos cultos, podríamos decir, o reuniones de poder, donde Cristo manifestaba su gloriosa presencia a los discípulos. Ellos gozaban de comunión con Él. No nos dice acá, pero seguramente era el aposento en donde ellos se reunían después de sus tareas habituales y cotidianas, donde al principio nos dicen los evangelios que estaban encerrados con miedo. Allí Jesús se revelaba y se daba a conocer a ellos. Allí tenían un encuentro tras otro con el que había sido crucificado y se había levantado triunfante de entre los muertos. En primer lugar, dice que Jesús se apareció muchas veces a los discípulos. Por ejemplo, algunos de esos relatos están en los evangelios de las apariciones del resucitado, pero otras no están. En 1 Corintios 15, el verso 6, por ejemplo, dice que en una oportunidad Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y ese testimonio no lo encontramos en las Escrituras, pero solamente tenemos esa síntesis allí en 1 Corintios 15. Jesús, tal vez fue el momento de la ascensión, pero Jesús se apareció muchas veces para darle esas pruebas indubitables, para darle esas evidencias contundentes, para que los discípulos, como le dijo también Jesús a Tomás, no fueran incrédulos sino creyentes. Esas fueron las palabras cuando Jesús le expuso sus heridas a Tomás, y el pasaje está en San Juan capítulo 20, el verso 27. Jesús le dijo eso: no seas incrédulo sino creyente. Jesús necesitaba que fueran testigos de su resurrección, y que aun cuando fueran perseguidos posteriormente, ellos no tuvieran temor de padecer para proclamar que Jesús verdaderamente había vencido la muerte. En segundo lugar, dice que después que Jesús ya antes, en 3 años de ministerio, les había enseñado mucho acerca del reino de Dios, encontramos parábolas que hablan del reino de Dios, los milagros poderosos de Jesucristo nos hablan de la excelencia del reino de Dios, pero a pesar de todo eso, en esta cuarentena Jesús les siguió instruyendo, todavía había cosas, es un tema inagotable, es un tema apasionante, el reino de Dios. En la cuarentena Jesús les siguió enseñando. Posiblemente Jesús les tuvo que instruir que el establecimiento de ese reino de Dios, la máxima expresión del reino de Dios, la plenitud del reino de Dios entre los hombres, no se iba a dar en este primer momento, sino cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora mismo ese reino de Dios está entre nosotros, está vigente, y especialmente en los corazones donde se ha recibido al Espíritu Santo. Hoy en día estamos en un tiempo donde proclamamos ese reino que está aquí y ahora, pero ese reino que va a venir y se va a consolidar y se va a manifestar en toda su plenitud cuando Cristo retorne en segundo lugar. Por último, dice allí también en Hechos 1 que Jesús les mandó, y hago hincapié en esto, no les dijo si ustedes quieren, no fue una sugerencia, fue un mandato, fue una orden. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre cumpla la promesa. Estaba hablando del Espíritu Santo. Ellos necesitaban ser equipados por el Espíritu Santo,
Por eso la cuarentena era un tiempo de espera, por eso la cuarentena era un tiempo de preparación. La cuarentena tenía que ser pasada, no tenían que apurarse. La cuarentena era un tiempo para que ellos después pudieran resistir toda oposición humana y diabólica, cualquier persecución, cualquier obstáculo que se levantara en su camino, para poder perseverar. Aunque el mundo se derrumbe, aunque la economía se derrumbe, hermanos y hermanas, también precisamos ser llenos del Espíritu Santo. Allí encontramos en ese poder sobrenatural del Espíritu Santo la capacidad necesaria para ser testigos de la vida de Cristo, de un Cristo vivo, resucitado, y también para compartir acerca de ese reino de Dios que está en camino. Yo te pregunto, para ir cerrando esta reflexión, aquí donde vemos la cuarentena de los discípulos, de los apóstoles, de los seguidores de Cristo, ¿cómo es tu cuarentena? ¿Estás teniendo tiempo de intimidad con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo? ¿Te estás dejando instruir? ¿Te estás dejando equipar por el Señor para lo que vendrá? Sin duda, no sabemos con precisión. Te estás dejando llenar, te estás dejando renovar por el Espíritu Santo en este tiempo. Es mi oración que esta cuarentena no sea un tiempo perdido, no sea un tiempo inútil, no sea un tiempo vano, sino un tiempo donde el Señor pueda seguir haciendo la obra en tu vida y donde también el Señor te pueda estar preparando, hermano, hermana, para que podamos ser siervos útiles en su mano. Que Dios te bendiga.